Recordemos que hay un primer ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aparece un segundo ángel en el versículo 8 y Juan dice lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces pensemos un poquito en esto antes de continuar. Como dijimos, el vino viene representando la esencia, la naturaleza misma de esta Babilonia, con lo que irradia a las naciones de la tierra. No a una o dos, a todas. Cuando habla del furor de su fornicación, que ha hecho beber a las naciones, pues está refiriendo, como ya dijimos, a todas las obras de la carne, a todas las esferas, política, financiera, religiosa. Es como si uno estuviera leyendo, y permítame leérselo nuevamente, lo que Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32 ya nos había dicho. Entonces, cada una de las obras que vamos a enumerar acá de la carne, pecaminosas del ser humano caído, solo imagíneselas usted, por favor, a un nivel exponencial, ya todo, sin vergüenza, con desfachatez. Repitamos lo que dijo el apóstol Pablo allí en Romanos, capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, permítanme, aquí sin tener en cuenta la manifestación del Señor Jesucristo en su primera venida, es que Dios viene dando testimonio de su existencia generosamente a la humanidad para que se volviese a Él. Pero no. Por eso Él dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, necio corazón entenebrecido, mentes totalmente encallecidas. Se dedicaron entonces a su propia sabiduría caída. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya hemos visto que en Apocalipsis pues llega al culmen de esa representación la imagen de la bestia que además habla y hace matar a quienes no la adoren. Por lo cual, entonces miren, Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. A pesar de que tú ya sabemos de la primera venida del Señor Jesús, la humanidad que no arrepentida sigue descarriada. Entonces, este asunto sigue al orden del día hasta el final de los tiempos para los que no se arrepientan ni sean escritos en el libro de la vida del Cordero. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres.
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Escuche pues, vuelvo y te digo, a pesar de que el Señor Jesús ya vino también, y hay gente que realmente cree en Él, hay otros que no. Esa humanidad descarriada, como retribución a su extravío, entonces, por no haber tenido en cuenta a Dios, Dios entonces los entrega a esa mente reprobada. Y son atestados, llenos. Su vida está saturada de injusticia, de fornicación, de perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural e implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, ya no hacen caso, miren, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿a qué voy? Esta Babilonia representa todo esto que acabo de leer a nivel exponencial. No tienen en cuenta a Dios, se dedican a las obras de la carne, abiertamente desconocen el justo juicio de Dios, cuanto más ahora, sabiendo que el Señor Jesús, siendo Dios, vino por primera vez a la tierra y va a retornar. No, siguen como si ni hubiera venido la primera vez. Bueno, ese es un espacio que el apóstol nos abre en el capítulo 14 de Apocalipsis, pero como vamos a hablar más de esta Babilonia en los capítulos siguientes, dejemos ahí por el momento, solo dejemos como abrebocas lo que con respecto a ella se nos dice. Por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.